Hay verdades que ningún hombre quiere escuchar hasta que ya es demasiado tarde. Y esta es una de ellas: la energía que desperdicias persiguiendo placer es la misma que podría haberte hecho invencible. No te lo enseñaron en casa. No lo aprenderás en la universidad. Lo descubrirás cuando te mires al espejo y veas en tus propios ojos el rostro de un esclavo. La lujuria no es solo un pecado, es una trampa estratégica. Un campo minado donde cada paso que das creyendo que avanzas, en realidad te entierra más hondo. Maquiavelo no lo habría dicho con las palabras de un sacerdote, sino con las de un estratega: el hombre que se deja gobernar por sus deseos deja su reino abierto a cualquier invasor. Vives en un mundo que te enseña a rendirte ante el impulso más rápido, más fácil y más barato. Y lo llamas libertad. Pero yo lo llamo servidumbre voluntaria. La cadena no está en tu cuello. Está en tu voluntad. El placer no tiene moral. No le importa tu apellido, tu dinero, tu fe o tu honor. Solo sabe consumir. Y mientras tú crees que dominas el juego, en realidad es el juego quien ya te tiene contado, marcado y vencido. Los hombres débiles confunden la intensidad del placer con la profundidad de la conexión. Creen que la carne los hace fuertes, cuando en realidad los está vaciando por dentro. Y una vez vacíos, cualquier mano puede moldearlos. Quien controla su energía sexual, controla su ambición, su disciplina y su silencio. Quien no, se convierte en un perro que corre detrás de cada sombra que se mueve. Y un perro hambriento no dirige nada, solo obedece. Hay una diferencia abismal entre tocar el poder y poseerlo. El hombre que vive de orgasmo en orgasmo nunca construye nada que dure más que unos segundos. El que sabe contenerlo, lo transforma en fuerza que hace temblar imperios. Te han hecho creer que el autocontrol es represión. Que negarte un placer es negarte la vida. Mentira. El verdadero hombre niega para crear. Rechaza para fortalecer. Calla para dominar. La energía sexual es como el oro: o la inviertes en forjar tu corona, o la gastas en adornos baratos que se oxidan al amanecer. Tú decides qué tipo de rey quieres ser. La debilidad más peligrosa no es la que se nota, sino la que niegas. Y si no te has dado cuenta de cuánto poder entregas cada vez que cedes a la lujuria, entonces estás en la antesala de tu propia ruina. Este no es un mensaje para quien quiere sentirse bien. Es para quien quiere gobernarse a sí mismo antes de pretender gobernar a otros. Porque un hombre que no puede mandar sobre su cuerpo, no merece mandar sobre nada. No te confundas, no hablo de pureza moral, hablo de supremacía estratégica. La abstinencia no es santidad. Es un arma. Y como toda arma, en manos débiles se oxida, en manos firmes conquista. El enemigo no siempre viene vestido con armadura. A veces lleva perfume, labios rojos y una sonrisa que no olvidas. Pero su espada es invisible y la clava en tu voluntad antes de que te des cuenta. No es la mujer el problema. Eres tú. Tu hambre. Tu falta de control. Tu fe en que la recompensa inmediata es mejor que la victoria duradera. Así se destruyen los hombres que pudieron haber sido grandes. Maquiavelo lo sabía: los gobernantes que se pierden en la indulgencia, pierden el trono. Los soldados que se pierden en el deseo, pierden la guerra. Y el hombre que se pierde en la cama, se pierde a sí mismo. ¿Quieres saber por qué te sientes vacío después del placer? Porque no queda nada. Lo has dado todo a cambio de un instante. Y el mundo no respeta a quien se vende barato. Cada vez que entregas tu energía sin estrategia, no solo pierdes fuerza, pierdes respeto por ti mismo. Y un hombre que no se respeta, se vuelve incapaz de exigir respeto de otros. La sociedad no te va a advertir de esto. Te va a invitar a seguir cayendo. Porque un hombre controlado por sus instintos es más fácil de manipular que uno controlado por su disciplina. Te preguntas por qué otros hombres parecen más poderosos, más centrados, más peligrosos. No es genética. Es dominio de sí mismos. Y ese dominio empieza por el control de lo más primitivo. No me interesa que creas en mí. Me interesa que te creas a ti mismo capaz de dejar de ser un sirviente del placer. Ese es el primer paso para dejar de ser un sirviente y empezar a ser un jugador.
Este video no es para hombres frágiles. Es para quienes ya han visto la sangre en el agua y quieren aprender a nadar entre tiburones. Aquí no hay caricias, solo advertencias. Y las advertencias, cuando se ignoran, se vuelven sentencias. Si este mensaje te abrió los ojos, comenta, el cuervo ya despertó en mí. No por mí, sino para que tú mismo lo leas después y recuerdes que aquí comenzó algo. Porque si no controlas la lujuria te controla. Y cuando eso pasa, todo lo demás en tu vida se convierte en una cadena más. Recuerda, el placer es un huésped que nunca se va sin llevarse algo. Y siempre se lleva más de lo que trajo. Si aún estás aquí, ya diste el primer paso. El resto dependerá de cuánto estés dispuesto a dejar de arrastrarte. La energía sexual es la moneda más valiosa que posees. No se imprime, no se hereda, no se roba. Solo se gana y se gasta. El problema es que la mayoría de los hombres la gastan como si fuera agua en un desierto que nunca se acaba. Y mueren de sed, sin darse cuenta. Maquiavelo entendía que el poder no se mide por lo que obtienes, sino por lo que puedes retener. Un reino no se mantiene fuerte por sus conquistas, sino por su capacidad de conservar lo que ha ganado. Tu energía es igual. Si no puedes guardarla, nunca podrás multiplicarla. Hoy, la debilidad masculina no es la falta de armas, sino la falta de autocontrol. Un hombre que no puede gobernar su deseo no puede gobernar nada más. Es un castillo sin murallas. El sentimentalismo moderno te ha vendido la idea de que seguir tus impulsos es autenticidad. Pero la autenticidad sin disciplina es solo una confesión pública de tu fragilidad. El hombre que busca ser amado más que temido, terminará siendo traicionado por ambos. No es solo una frase. Es un recordatorio de que si tu prioridad es complacer, terminarás sirviendo a quien no tiene interés en tu bien. La energía sexual no solo crea vida, crea imperios, cuando se canaliza. Pero cuando se dispersa, destruye sin que te des cuenta. Te drena la voluntad, te roba el hambre, te hace creer que ya ganaste, cuando apenas estás empezando. Un hombre que se deja dominar por el placer es como un general que celebra la victoria antes de que acabe la batalla. Un momento de euforia, y todo su ejército queda abierto al contraataque. La estrategia del poder exige postergar la gratificación. Los hombres que han cambiado el mundo no lo hicieron persiguiendo cada impulso. Lo hicieron acumulando energía, para liberarla solo cuando el golpe sería definitivo. El dominio de ti mismo no es una virtud que te haga santo, es una ventaja que te hace peligroso. Y un hombre peligroso es respetado incluso por sus enemigos. Hoy, la mayoría de los hombres se dejan vaciar antes de tiempo. Entregan su energía, su atención y su enfoque a cambio de nada más que un instante de alivio. Ese es el precio de la ignorancia. Cuando controlas tu energía, no solo controlas tu cuerpo. Controlas tu mente, tus palabras, tus movimientos. Te conviertes en una fuerza que no necesita alardear para hacerse sentir. Piensa en los líderes más temidos. No eran los más impulsivos. Eran los que sabían esperar, contener y actuar en el momento exacto. La paciencia y el autocontrol eran sus armas más letales. Cada vez que pospones el placer, lo transformas en poder. Cada vez que lo buscas sin medida, lo transformas en debilidad. Es matemática simple, pero pocos quieren aceptarla. El sentimentalismo de este siglo ha confundido el amor con la sumisión y la pasión con la pérdida de control. No caigas en ese engaño. El amor sin control es autodestrucción. Cuando Maquiavelo observaba a los gobernantes caer, casi siempre había una mujer, un deseo o un vicio detrás. No por culpa de ella, sino por la incapacidad de él de gobernarse. La lujuria es la puerta que abre paso a todos los demás vicios. Porque una vez que renuncias al control de lo más básico, todo lo demás se vuelve negociable. Un hombre que guarda su energía no es un hombre reprimido. Es un hombre que entiende que no todo lo que se desea debe tocarse, y no todo lo que se toca debe consumirse. La disciplina sexual es como un banco que acumula intereses. Cuanto más tiempo dejes que crezca, mayor será el poder que tendrás cuando decidas usarlo. No confundas tentación con oportunidad. La tentación siempre llega antes de que estés listo.
La oportunidad llega cuando ya has cultivado lo suficiente para aprovecharla. Los hombres débiles buscan la descarga. Los hombres fuertes buscan la transformación. La diferencia es que uno se agota y el otro se eleva. En la guerra, el soldado que gasta todas sus flechas al inicio no sobrevive hasta el final. En la vida, el hombre que gasta toda su energía en placer rápido tampoco llega lejos. Si quieres poder real, empieza por cerrar las fugas de energía. Y la más grande de todas suele estar entre tus piernas. El dominio sobre tu deseo te permite ver lo que otros no ven, oportunidades invisibles para los que están cegados por la urgencia. Cuando no eres esclavo del placer, no puedes ser manipulado por él. Y la mayoría de las trampas que destruyen a los hombres dejan de tener poder sobre ti. Un gobernante que se entrega a la lujuria se convierte en presa de sus cortesanos. Un hombre que se entrega al deseo se convierte en presa del mundo. No se trata de renunciar al placer para siempre, sino de decidir cuándo y cómo. La diferencia entre un esclavo y un amo está en quien pone las reglas. El poder de la energía sexual no está en usarla, sino en contenerla hasta que sea el momento exacto para liberarla como un golpe maestro. En el ajedrez de la vida, el placer rápido es una jugada que parece buena hasta que te das cuenta de que has perdido la reina. Los hombres que entienden esto dejan de correr detrás de cada promesa vacía. Empiezan a construir algo que nadie puede quitarles. El poder no se da, se toma. Y para tomarlo, necesitas estar lleno, no vacío. Cuando tu mente está limpia de urgencias, tu palabra pesa más. Tu mirada intimida más. Tu sola presencia es más fuerte. El hombre que domina su energía sexual no busca aprobación, porque no necesita validación externa para sentirse completo. Los débiles creen que la masculinidad está en acumular conquistas. Los fuertes saben que está en no ser conquistados por nada ni por nadie. La sociedad moderna teme a los hombres que no pueden ser comprados con placer. Porque esos hombres son imposibles de controlar. Si te duele escuchar esto, es porque aún no has entendido que la comodidad es la antesala de la esclavitud. Cada vez que eliges autocontrol, eliges tu reino. Cada vez que eliges la lujuria sin estrategia, lo entregas. La fortaleza no se mide por los placeres que tomas, sino por los que rechazas. Un hombre que aprende a decir no al deseo momentáneo, aprende también a decir sí a su propio poder. Recuerda, la guerra más larga que tendrás en tu vida no será contra otros hombres, sino contra ti mismo. Si te dolió, pero sabes que es verdad, comenta, el cuervo ya despertó en mí. No porque me debas nada, sino porque tú mismo necesitas recordarlo. Cuando un hombre entiende esto, deja de arrastrarse detrás de cualquier promesa sensual. Y empieza a caminar derecho, con el peso de un propósito que no puede comprarse. Maquiavelo habría sonreído viendo a un hombre así. No porque fuera moralmente bueno, sino porque era imposible de derribar. Ese es el tipo de hombre que puede entrar a cualquier sala y, sin decir una palabra, hacerse dueño de ella. El control de tu energía sexual no es el fin, es la llave. La pregunta es, ¿qué piensas abrir con ella? Si no lo decides tú, alguien más lo decidirá por ti. Y entonces ya no hablarás de poder, sino de cadenas. La mayoría de los hombres viven como corderos que ignoran la existencia del cuchillo. Creen que el mundo es un prado sin depredadores y que su instinto de búsqueda de placer no es más que un juego inofensivo. Pero cuando escuchan el filo cortar el aire, ya es tarde. Maquiavelo observó que las pasiones humanas, cuando no se controlan, son las puertas por donde los enemigos entran sin resistencia. La lujuria, entre todas, es la que más fácil se disfraza de amistad, amor o diversión. Nietzsche decía que el hombre debía convertirse en un Übermensch, un superhombre que crea sus propios valores. Ese hombre no nace del exceso, sino del dominio. No surge de seguir cada impulso, sino de moldearlo como el herrero moldea el acero. Sun Tzu advertía que la batalla se gana antes de pelearse. En la guerra interna, eso significa que tu victoria sobre el deseo se decide antes de que aparezca la tentación. Si esperas a que esté frente a ti, ya perdiste. En la historia, no son pocos los imperios que cayeron no por la espada, sino por la cama. Gobernantes que cambiaron la seguridad de su pueblo por la urgencia de un placer privado.
La energía sexual, en su forma más pura, es combustible. Puede encender hogueras que iluminen reinos o incendios que los consuman. El hombre sabio decide qué fuego alimentar. Los romanos entendían esto. Sabían que un soldado disciplinado era más peligroso que un soldado fuerte. Porque la fuerza sin control se desgasta rápido, pero la disciplina convierte cada músculo en un arma calculada. La lujuria no es siempre el enemigo, pero siempre es un negociador astuto. Te ofrece un instante y toma a cambio tu mañana. Jung hablaba de integrar la sombra, esa parte oscura que muchos intentan negar. En el terreno sexual, significa aceptar tu impulso, pero no dejarlo gobernarte. El hombre que niega su deseo se engaña, el que se entrega sin medida se destruye. Hay una diferencia brutal entre controlar el deseo y reprimirlo. El control lo convierte en herramienta. La represión lo transforma en bomba que explota sin aviso. El problema del hombre moderno es que cree que la energía sexual solo tiene un destino, el placer físico. Y esa es la mentira más rentable para quienes quieren mantenerlo débil. Cuando un hombre canaliza esa energía hacia su trabajo, su cuerpo, su mente, construye obras que duran más que él. Cuando la desperdicia, no deja huella más allá de una cama vacía. El placer rápido es como el vino dulce, seduce al primer sorbo, pero envenena con el tiempo. El auto control es como el agua fría, quizá no emociona al inicio, pero mantiene vivo al que la bebe. La historia de Alejandro Magno no fue la de un hombre que se entregaba al deseo sin medida. Fue la de un hombre que, incluso en su juventud, entendió que su cuerpo era una herramienta de conquista, no un juguete. Las civilizaciones que dominaron el mundo no lo hicieron porque sus hombres eran más guapos o más carismáticos, sino porque eran más disciplinados. La lujuria no tenía en ellos un trono, sino un corral. Maquiavelo hubiera dicho que un gobernante que se deja llevar por su apetito es tan peligroso como uno que no escucha a sus consejeros, pero más fácil de derrotar. El deseo puede ser un caballo salvaje que te lleve a la cima o te estrelle contra el suelo. Depende de si lo montas o te cuelgas de sus crines sin rumbo. La fortaleza no consiste en no sentir, sino en decidir. Y en este juego, la decisión siempre tiene un precio. Si eres incapaz de posponer la gratificación, eres incapaz de sostener el poder. Porque todo poder verdadero exige sacrificios que no dan placer inmediato. La energía sexual no es una carga que debas soltar para sentirte libre. Es una fuerza que debes aprender a dirigir para no volverte esclavo. Piensa en la tentación como en un espía, siempre sonríe, siempre parece inofensivo, pero lleva información de tus debilidades a tus enemigos. Los hombres que no entienden esto viven su vida en círculos, placer, vacío, arrepentimiento, repetición. Y luego se preguntan por qué nunca avanzan. La ambición sin control es autodestrucción. El deseo sin disciplina es una rendición lenta. El verdadero guerrero no pelea todas las batallas. Elige las que valen la pena. Lo mismo ocurre con el deseo, no todo lo que puedes tener merece que lo tomes. El poder no se alimenta de exceso, sino de escasez controlada. Lo valioso no es lo que se tiene siempre, sino lo que se guarda hasta que importa. Cuando los hombres entienden esto, dejan de ser turistas en su propia vida y empiezan a gobernarla como un territorio conquistado. Un hombre que desperdicia su energía en placeres constantes es como un arquero que dispara todas sus flechas al aire solo para verlas volar. En la Roma decadente, los gladiadores que más sobrevivían no eran los más rápidos ni los más fuertes, sino los que sabían cuándo atacar y cuándo esperar. El deseo puede impulsarte a crear o a destruir. La diferencia está en si lo usas tú o él te usa a ti. Maquiavelo no creía en la bondad humana como motor principal. Creía en la ambición, el miedo y el interés. Y la energía sexual es parte de esa maquinaria. La tentación no desaparece. Solo cambia de rostro. El control no es una meta que alcanzas y guardas, es una práctica que renuevas cada día. En política, las alianzas se rompen cuando el interés se acaba. En la cama, la pasión muere por la misma razón. Por eso, basar tu vida en ella es construir sobre arena. Un hombre que domina su deseo proyecta un silencio que incomoda a los débiles. Porque ellos saben que no pueden tentarlo fácilmente.
El placer como fin es la ruina del hombre. El placer como herramienta es su coronación. La lujuria no es un pecado, es un arma que puede volverse contra ti si la blandes sin entrenamiento. La historia está llena de hombres que ganaron guerras y perdieron reinos por un instante de debilidad. Quien aprende a esperar convierte la urgencia en estrategia. Quien no, convierte su estrategia en urgencia. El control del deseo no es un lujo de monjes y ascetas. Es una obligación de todo hombre que quiera que su vida tenga peso. Un líder que no domina su deseo se convierte en un sirviente de quienes saben cómo alimentarlo. La energía sexual no se pierde cuando la guardas. Se transforma. Se convierte en voz firme, mirada profunda, presencia que no necesita gritar. El hombre que entiende esto deja de gastar su vida en lo que se agota rápido. Y empieza a invertirla en lo que deja huella. Los corderos viven ignorando el cuchillo. Los lobos lo conocen y deciden quién lo empuña. Los hombres que sobreviven a las tentaciones no son los que huyen de ellas, sino los que las miran a los ojos y deciden cuándo y cómo actuar. Y si no te entrenas para eso, no importa cuánto creas que eres libre, siempre habrá alguien que te maneje como un títere. Los hombres no se traicionan cuando caen, sino cuando prefieren no levantarse. Y el que se rinde al deseo sin luchar, ya decidió no levantarse nunca. No te voy a mentir, el mundo no va a detenerse para que tú te fortalezcas. La vida seguirá arrojándote tentaciones, distracciones y placeres inmediatos mientras tú decides si serás su dueño o su esclavo. Deja de esperar que el mundo te trate bien por ser bueno. No estás en una iglesia. Estás en la selva. Y en la selva, el más distraído es siempre el primero en caer. La disciplina sexual no es un castigo, es un campo de entrenamiento. Cada vez que dices no a la gratificación instantánea, estás afilando un arma que pocos hombres poseen. El que ama sin estrategia, solo ama para que lo destruyan. Esto no significa dejar de amar, significa no ofrecer tu corazón en una bandeja a cualquiera que sonría bonito. Cuando controlas tu deseo, empiezas a ver a las personas por lo que son, no por lo que puedes obtener de ellas. Y esa visión es una ventaja estratégica. La mayoría de los hombres nunca se conocerán a sí mismos porque siempre están huyendo de su soledad en los brazos de alguien más. Quiero que lo entiendas bien, si necesitas placer constante para sentirte vivo, eres un adicto. Y un adicto no gobierna nada, ni siquiera su propio aliento. No confundas autocontrol con debilidad. El control es la verdadera fuerza. La debilidad es correr tras todo lo que te tienta. La vida no premia a los que siempre dicen sí. Premia a los que tienen el valor de decir no cuando más arde el deseo. Cada vez que caes en la trampa del placer inmediato, entregas una parte de ti que no vuelve. Y si lo haces demasiadas veces, un día despertarás vacío, sin saber en qué momento te perdiste. No es la abstinencia lo que te hace poderoso, es la intención con la que eliges cuándo usar tu energía. La fortaleza empieza en el silencio. Cuando dejas de hablar y empiezas a observar, descubres que no todo merece tu atención. Un hombre que se conoce sabe que el deseo es un fuego. Y un fuego que no controlas te consume. Si no aprendes a estar solo, cualquier compañía se sentirá como salvación. Y no hay camino más rápido hacia la dependencia que ese. La disciplina es incómoda, pero es la única incomodidad que te hace crecer. El placer rápido es cómodo, pero es la comodidad que te pudre. El auto-control no se trata de negarte para siempre, sino de elegir cuando es el momento que más te fortalece. Un hombre que no puede soportar la tensión de su deseo es como un puente que se rompe con el primer viento. Aprende a ver la tentación como un examen, no como una oportunidad perdida. Si la superas, te haces más fuerte. Si caes, al menos sabrás dónde fallaste. El respeto propio no se compra, se construye. Y cada vez que te gobiernas a ti mismo, estás poniendo una piedra más en esa fortaleza. Los débiles creen que el deseo debe cumplirse siempre. Los fuertes saben que el deseo debe negociarse con la estrategia. Tu energía sexual es tu recurso más valioso. Usarlo mal es como gastar todo tu dinero en un solo día. La estrategia más poderosa que puedes aprender es convertir tu deseo en trabajo, tu hambre en acción, tu tensión en logros.
Cuando controlas tu cuerpo, controlas tu mente. Y cuando controlas tu mente, controlas tu destino. Cada momento de autocontrol es un mensaje que le envías a ti mismo: yo mando aquí. Si no puedes decirle no a tu propio deseo, cualquier persona o circunstancia podrá manipularte. El placer sin control es la cadena más suave y más resistente que existe. No la sentirás hasta que quieras romperla. Cada victoria sobre ti mismo vale más que cualquier victoria sobre otros. Porque los enemigos externos son temporales, pero el interno estará contigo siempre. Cuando un hombre se disciplina, el mundo lo percibe. Se siente en su forma de hablar, de caminar, de mirar. No se trata de privarte para siempre, sino de demostrarte que no dependes de nada para ser fuerte. El placer rápido te roba la paciencia. Y sin paciencia, nunca llegarás a donde quieres. La lujuria no es mala. El problema es tu incapacidad de manejarla. Cuando logras esperar, tu placer se convierte en elección, no en necesidad. Y eso cambia todo. La vida te pondrá frente a tentaciones más grandes cada vez que superes una. Es la prueba de que estás listo para el siguiente nivel. No tengas miedo de decir que no. Teme más a no poder decirlo cuando debas. El poder no se construye solo en la guerra contra otros, sino en la guerra interna contra lo que te debilita. Un hombre que se conoce no huye del deseo, lo observa, lo entiende y lo usa a su favor. Recuerda que cada impulso tiene un precio. Pregúntate siempre si estás dispuesto a pagarlo. No se trata de moral, se trata de control. Un hombre sin control es un arma en manos ajenas. La tentación siempre se disfrazará de algo bueno. Tu trabajo es mirar detrás de la máscara. La disciplina no es natural. Es una elección diaria. Y cada día que la eliges, te conviertes en alguien más difícil de quebrar. Si tu deseo te gobierna, cualquiera que lo sepa podrá controlarte. Y no habrá excusa que te salve. Comenta: el cuervo ya despertó en mí si estás cansado de arrastrarte. No para mostrarlo a otros, sino para recordarte a ti mismo que este es el punto de quiebre. El deseo sin control es el terreno donde crece la derrota. El deseo controlado es el terreno donde germina la victoria. La autodisciplina es el lenguaje que el poder entiende. Si no lo hablas, nunca te escuchará. Deja de justificar tu debilidad como si fuera humanidad. La humanidad también sabe gobernarse. Si puedes dominar lo más básico en ti, puedes dominar cualquier cosa fuera de ti. El autocontrol es la prueba de que eres más que tus impulsos. Sin él, eres solo una reacción más del mundo. El hombre que no observa sus debilidades se convierte, sin darse cuenta, en esclavo de ellas. No importa cuántos libros leas, cuántas frases motivacionales memorices o cuántas veces jures que cambiarás, si no te sientas a mirar de frente lo que te derrota, seguirás cayendo. El poder empieza por una mirada incómoda al espejo, una mirada que no se esquiva, aunque duela. Si no puedes soportar esa incomodidad, no estás listo para la libertad. Has creído que la fuerza es un asunto de músculos, de voz grave o de carácter explosivo. No, la fuerza verdadera se mide en los momentos en que podrías ceder, pero eliges esperar. En la quietud incómoda donde el deseo ruge como una bestia y, aún así, tú no lo sueltas de la cadena. Si puedes gobernarte ahí, puedes gobernarte en cualquier circunstancia. Esa es la diferencia entre un hombre peligroso y un hombre irrelevante. No esperes que los demás celebren tu disciplina. El mundo actual celebra la indulgencia, no el control. Aplaude la debilidad disfrazada de libertad y se burla del que se guarda para algo más grande. Por eso, si buscas aprobación, caerás. El camino del dominio personal no tiene aplausos, tiene resultados. Y los resultados son el lenguaje silencioso del respeto. Piensa en cuántas veces has entregado tu fuerza a cambio de un instante. No hablo solo de placer sexual, hablo de cualquier impulso que te roba energía y te deja vacío, la ira mal dirigida, la palabra que no debiste decir, la promesa que no debiste hacer. Todas esas fugas son el precio que pagas por no esperar. Cada pérdida, una moneda que nunca recuperas. El hombre que llega lejos no es el que siempre gana, sino el que aprende a perder con estrategia.
Porque incluso en la derrota hay terreno que puedes reclamar si no te dejas arrastrar por la desesperación. La lujuria te quita esa capacidad, te hace prisionero de tu urgencia. Te impide ver más allá del próximo instante. Por eso, para construir poder, debes ser capaz de mirar más allá de la inmediatez y actuar con la paciencia de un depredador que acecha. No confundas el silencio con la sumisión. El silencio de un hombre que se domina es el silencio del arco tensado, listo para soltar la flecha. Ese silencio incomoda, inquieta y aterra, porque detrás de él no hay vacío, sino una energía acumulada esperando el momento exacto para liberar su impacto. El hombre sin control habla demasiado, el que domina, observa. Si llegaste hasta aquí, ya no eres el mismo que dio play hace minutos. Puede que aún te resistas a aceptarlo, pero algo en ti ya reconoce que has entregado demasiado poder a cambio de nada. Y esa conciencia es el inicio del cambio. El siguiente paso no es prometerte algo, sino decidir, aquí y ahora, que no volverás a regalar lo que te ha costado años construir. La tentación te volverá a buscar. Lo hará con la sonrisa más convincente y la promesa más seductora. Lo hará disfrazada de oportunidad, de amor, de destino. Y si no has sellado tu voluntad, caerás de nuevo. La única defensa real contra eso no es huir, sino estar tan lleno de propósito que ninguna promesa vacía pueda distraerte. Cada hombre tiene un precio. Algunos lo venden por dinero, otros por poder y demasiados por placer. No seas de esos últimos. El placer es la moneda más barata en la mesa de negociación de la vida. Si alguien puede comprarte con él, significa que nunca valiste más que eso. No puedes llamar libre a un hombre que sigue cadenas invisibles. Y las cadenas del placer mal gobernados son las más resistentes. No se ven, no hacen ruido, pero pesan como ninguna otra. Solo te das cuenta de que las llevas cuando intentas moverte hacia algo grande y no puedes. Has escuchado muchas veces que un hombre es dueño de su destino. Pero la verdad es que un hombre solo es dueño de lo que puede controlar. Y si no puedes controlar tu impulso más básico, entonces tu destino está en manos de cualquiera que sepa encenderlo. Esa es la verdad fría, y no voy a endulzarla. Si llegaste hasta aquí, ya tienes dos caminos, el de seguir igual, creyendo que nada cambia y que puedes manejarte sin disciplina, o el de empezar a vivir con el peso del autocontrol, que al principio duele, pero con el tiempo se convierte en armadura. El primer camino es cómodo, pero te lleva a la mediocridad. El segundo es duro, pero te lleva a un lugar donde pocos llegan. El poder no se construye en las victorias públicas, sino en las batallas privadas que nadie ve. Cada vez que eliges el control sobre el impulso, estás ganando una guerra que no saldrá en los titulares, pero que definirá tu vida. Nadie más lo sabrá, pero tú sentirás el peso de tu propio respeto. Y eso es suficiente. Recuerda esto, la diferencia entre un hombre común y uno que deja huella no está en sus talentos, sino en lo que decide no hacer. Los actos que evitas, las tentaciones que rechazas, las palabras que te guardas, esas son las piedras con las que construyes tu fortaleza. Y una fortaleza no se levanta con madera blanda. Lo que separa a los hombres que mandan de los hombres que obedecen es que los primeros no se traicionan a sí mismos. No venden su voluntad por una caricia, una mirada o un susurro. Entienden que el deseo es una fuerza útil solo cuando está domesticada, como un animal salvaje que respeta la mano que lo alimenta. El autocontrol no es ausencia de vida, es su multiplicación. Cuando no te pierdes en cada impulso, tienes más energía, más enfoque, más claridad. Puedes ver el mapa completo, mientras otros solo ven el punto donde están parados. Y en el juego del poder, ver más lejos es siempre la ventaja más peligrosa. No esperes que alguien te salve de esto. Nadie vendrá a levantarte de la trampa del deseo mal dirigido. Ni una mujer, ni un amigo, ni un mentor. Solo tú puedes decidir que ya no serás el mismo hombre que cede cada vez que siente hambre de placer. Esa decisión es tuya, y solo tuya. Si esto fue un puñal que te hizo abrir los ojos, comenta, el cuervo ya despertó en mí. Hazlo para que quede escrito como un juramento, para que no olvides que este fue el día en que empezaste a recuperar lo que es tuyo. Y si no lo haces, el mundo seguirá tratándote como un sirviente.
El placer seguirá existiendo. No es tu enemigo. Tu enemigo es la costumbre de arrodillarte ante él. Cuando lo entiendas, dejarás de huir o de entregarte y empezarás a negociar con él como se negocia con un rival, con firmeza, sin miedo y sin concesiones innecesarias. No voy a decirte que será fácil. No lo es. Pero te prometo algo, cuando empieces a controlar tu energía, sentirás una fuerza distinta. No la euforia del instante, sino la calma pesada de saber que nada ni nadie te puede comprar barato. Esa es la señal de que estás en el camino correcto. Se llamaba Darío Calder y alguna vez fue un hombre que creyó tener el control. Vestía bien, hablaba con seguridad y aparentaba ser alguien que podía entrar a cualquier lugar y ser escuchado. Pero la verdad, la que no mostraba, era que todo su valor dependía de la aprobación que recibía, especialmente de las mujeres que lo rodeaban. Era un hombre que confundía el deseo con el poder y la atención con el respeto. Durante años, Darío había gastado su energía persiguiendo placeres que se evaporaban al amanecer. No importaba si eran noches en bares caros o romances breves que parecían intensos, cada una de esas experiencias lo dejaba con menos fuerza, menos enfoque y menos hambre de algo real. Vivía en una constante resaca de sí mismo, sin darse cuenta de que estaba hipotecando su voluntad a cambio de instantes que no construían nada. Su caída no fue un accidente repentino, sino una lenta filtración. Primero perdió disciplina en su trabajo, llegando tarde, aceptando proyectos mediocres y dejando que otros tomaran decisiones por él. Luego vino la pérdida física, su cuerpo, antes firme, se volvió más débil, más pesado, porque ya no entrenaba con la misma constancia. Finalmente, la peor pérdida, la mental. Ya no podía concentrarse como antes, las ideas que antes le llegaban claras ahora eran ruido confuso. La traición llegó de la mano de alguien en quien confiaba ciegamente. Una mujer que no solo conocía sus debilidades, sino que las había usado para conseguir lo que quería. Cuando se fue, no se llevó su dinero ni sus cosas, se llevó su centro. Darío se sintió vacío, como si lo hubieran despojado de todo lo que lo sostenía. Fue entonces cuando entendió que su poder no había estado nunca en sus manos, sino en las de otros. Esa noche, solo en su apartamento, sin llamadas que contestar ni planes que lo distrajeran, sintió un silencio que pesaba como plomo. Podía escuchar su propia respiración, pero era una respiración débil, la de alguien que había corrido una carrera sin haber entrenado jamás. No era cansancio físico, era agotamiento del alma. En ese momento, supo que o cambiaba o seguiría muriendo en cámara lenta. Los días siguientes fueron una batalla contra sus propios hábitos. Cada vez que sentía la urgencia de buscar placer, tenía que luchar contra la inercia que lo empujaba hacia la autodestrucción. La primera semana fue un desastre, cayó varias veces y cada vez que lo hacía, se despreciaba un poco más. Pero en medio de ese desprecio, había un fuego que no había sentido en años. Un odio hacia su propia debilidad que empezaba a convertirse en combustible. Un mentor apareció en el lugar más inesperado, un hombre mayor, un cliente del gimnasio donde Darío había vuelto a entrenar. No tenía la apariencia de un atleta, pero su mirada era la de alguien que había visto y sobrevivido a muchas batallas. Le dijo una frase que Darío nunca olvidaría: la fuerza que buscas no está en los músculos, está en la voluntad que tienes para gobernarlos. Esa frase fue un puñal que abrió una herida, pero también fue la primera aguja que empezó a coserla. El entrenamiento dejó de ser solo físico. Empezó a levantarse antes del amanecer, no para demostrarle nada a nadie, sino para probarse a sí mismo que podía sostener una disciplina. Al principio, cada minuto de resistencia era un infierno. No había gloria en ello, solo dolor y cansancio. Pero poco a poco, ese dolor dejó de ser un enemigo y se convirtió en un compañero silencioso que le recordaba que estaba construyendo algo que nadie podría quitarle. Las tentaciones no desaparecieron. Mujeres, amigos de fiestas, mensajes nocturnos, todos aparecían como si el mundo estuviera intentando arrastrarlo de vuelta. La diferencia era que ahora Darío no reaccionaba de inmediato. Miraba cada propuesta como si fuera una jugada en un tablero. Preguntaba: ¿esto me acerca a mi meta o me aleja? La mayoría de las veces, la respuesta era clara y él elegía alejarse.
Comenzó a notar cambios que no tenían que ver con su físico. Su voz se volvió más grave, no por tono, sino por peso. Sus palabras salían medidas, sus silencios eran más largos. En las reuniones de trabajo, hablaba menos, pero cuando lo hacía, todos escuchaban. Ya no era un hombre que buscaba impresionar, era un hombre que sabía que no tenía que hacerlo. Un día, en una reunión social, se encontró con la mujer que lo había traicionado. Ella sonrió, intentando leerlo como antes, pero no encontró el mismo Darío. Había algo en su mirada que no se podía comprar con promesas ni apagar con caricias. No había odio, no había rencor, solo una certeza implacable, ella ya no tenía ningún poder sobre él. La transformación de Darío no fue un momento de gloria pública. Nadie lo aplaudió. No hubo discursos ni reconocimientos. La verdadera victoria fue interna, un silencio nuevo en su mente, una calma pesada en su pecho, la sensación de que finalmente había sellado todas las fugas por donde se le escapaba la fuerza. Su energía sexual ya no era un río desbordado que destruía lo que tocaba. Ahora era un caudal dirigido, alimentando su trabajo, su entrenamiento, sus planes a largo plazo. El impulso seguía ahí, pero en vez de gobernarlo, era él quien decidía cuándo y cómo liberarlo. La soledad dejó de ser una condena y se convirtió en un territorio de construcción. Darío empezó a disfrutar de las horas en las que nadie lo llamaba, porque sabía que en ese silencio estaba edificando lo que más valoraba, su independencia. Con el tiempo, otros hombres empezaron a notar el cambio. Algunos se acercaban con curiosidad, otros con envidia. Le preguntaban cuál era su secreto, esperando que les hablara de dietas, rutinas o negocios. Pero él solo respondía con una frase: aprendí a no regalarme. Darío ya no buscaba venganza, porque entendía que su mejor revancha era ser intocable. Había dejado de ser un hombre que mendigaba atención para convertirse en uno que inspiraba respeto sin pedirlo. Su historia no era perfecta. Seguía habiendo días de tentación, momentos en los que el impulso quería ganar. Pero ahora tenía una regla: nunca actuar en el primer impulso. Siempre esperar, siempre medir, siempre decidir desde la fuerza, no desde la urgencia. En el fondo, sabía que la lucha no terminaba. Pero también sabía que ya no era el mismo hombre derrotado que una vez se arrodilló ante sus deseos. Y eso, más que cualquier victoria externa, era lo que lo hacía caminar erguido. Darío no es un héroe. No es un modelo perfecto. Es la prueba viviente de que un hombre puede hundirse tanto que olvide quién es y aún así volver a la superficie. Y lo más importante, que el regreso no es un acto de suerte, sino de estrategia y voluntad sostenida. Lo que hizo no fue mágico, fue metódico. Y esa es la parte que muchos no quieren escuchar, porque preferirían creer en soluciones rápidas. Su mayor error no fue confiar en la mujer que lo traicionó, sino entregarle su centro. Ese poder que nadie debería tener sobre ti. El problema no fue ella, fue él. Fue su hambre constante de validación, su necesidad de sentirse visto a través de los ojos de otro. Esa dependencia es la forma más silenciosa y peligrosa de esclavitud. Durante años, Darío vivió sin muros internos. Cualquier promesa de placer encontraba la puerta abierta. Esa hospitalidad hacia sus impulsos no lo hacía más libre, lo dejaba más vulnerable. Cuando la puerta está siempre abierta, no solo entra lo bueno, entra todo. Y así fue como su fuerza se fue diluyendo, gota a gota, sin que él lo notara. La traición que lo derrumbó fue simplemente la factura final de un estilo de vida sin autocontrol. Muchos hombres esperan un momento dramático para reaccionar, pero en realidad, las derrotas se cocinan en la repetición de pequeños errores. La noche que ella se fue no fue el inicio de su caída, fue el eco de años de no gobernarse. Lo que lo salvó no fue un deseo repentino de ser mejor. Fue un odio frío hacia su propia debilidad. Un hombre no cambia de verdad mientras aún justifica lo que lo destruye. Darío dejó de excusarse. Dejó de culpar a otros. Se miró al espejo y se dijo: esto es culpa mía, y yo lo voy a arreglar. Ese momento de brutal honestidad fue el punto de quiebre. El mentor que apareció en su camino no lo trató con condescendencia. No le dio frases bonitas. Le dio un recordatorio que quemaba:
la fuerza que buscas no está en los músculos, está en la voluntad que tienes para gobernarlos. Muchos hombres se pierden buscando fórmulas externas cuando el cambio siempre empieza dentro. Darío entendió que su energía sexual no era el enemigo. El problema era su fuga constante. Como agua en un recipiente roto, no importaba cuánto recibiera, siempre terminaba vacío. Reparar el recipiente, su disciplina, era más importante que llenarlo. La clave no fue dejar el placer, sino ponerlo en su lugar. Antes, su vida giraba en torno a la búsqueda de estímulos inmediatos. Ahora, el placer se volvió una consecuencia de su estrategia, no el motor de sus decisiones. Eso cambió todo, ya no corría detrás de nada, dejaba que las cosas llegaran cuando él estaba listo. El cambio físico fue evidente, pero lo más poderoso ocurrió en su mentalidad. Su voz no cambió de tono, pero ganó peso. Sus silencios, antes incómodos, se convirtieron en espacios donde otros sentían la presión de llenar el vacío. Y eso es poder, no necesitar gritar para ser escuchado. Uno de sus mayores logros fue entender que la soledad no es un castigo, sino un campo de entrenamiento. Aprendió a sentarse consigo mismo, sin la necesidad de llenarlo todo con ruido o compañía. Esa tolerancia al silencio fue lo que fortaleció su mente. No es coincidencia que, cuando controlas tu energía, las personas empiecen a verte distinto. Ya no eres predecible, ya no reaccionas de inmediato, y eso genera intriga. Darío no se volvió más atractivo porque buscara hacerlo, sino porque dejó de perseguirlo. Su disciplina no fue perfecta. Hubo recaídas, momentos en que la tentación ganó. Pero la diferencia con el pasado es que ahora no caía en espirales de autodestrucción. Se levantaba rápido, aprendía y reforzaba su estrategia para que no volviera a ocurrir. Darío se convirtió en un hombre que decide cuándo dar, no en uno que da por impulso. Esa es la base del respeto propio, saber que tu energía no está disponible para cualquiera ni para cualquier momento. Algunos hombres creen que pueden conservar su poder mientras regalan su energía constantemente. No funciona así. El poder es acumulación, y sin acumulación no hay fuerza sostenida. Darío dejó de regalar y empezó a invertir. Su cambio fue silencioso. No hizo alarde, no subió fotos motivacionales, no buscó aprobación por su transformación. Ese silencio fue una de las señales más claras de que el cambio era real, porque los verdaderos ajustes internos no necesitan validación externa. Al enfrentarse de nuevo a la mujer que lo había traicionado, Darío no sintió la necesidad de ganar la interacción. La victoria ya era suya desde antes de saludarla. No porque la hubiera superado a ella, sino porque se había superado a sí mismo. El Darío del pasado habría buscado reconocimiento, alguna señal de que ella aún pensaba en él. El Darío del presente sabía que eso no importaba. Su valía ya no dependía de ser recordado, sino de no ser doblegado. Este cambio no es algo exclusivo de Darío. Cualquier hombre que entienda el principio puede replicarlo, cerrar las fugas, acumular energía, dirigirla hacia un propósito y no hacia una urgencia. No es una fórmula secreta, es una decisión diaria. La historia de Darío es un espejo. Algunos verán en él un ejemplo, otros verán una advertencia. Lo importante es que si te reconoces en su debilidad, también debes reconocerte en su posibilidad de cambio. Tú también puedes ser como él. Pero tienes que elegirlo. Y nadie lo hará por ti. Nadie va a controlar tu deseo en tu lugar. Nadie va a construir tu disciplina por ti. Si no lo haces tú, el mundo estará encantado de seguir usándote como recurso desechable. El autocontrol de Darío no lo hizo invulnerable, pero sí impredecible. Y en un mundo que vive de explotar lo predecible, eso es una amenaza. Esa es la clase de hombre que la sociedad no quiere que existas. Lo que llamas derrota puede ser tu estrategia más poderosa si aprendes a usarla. Darío usó su caída como entrenamiento. Aprendió a resistir el dolor, a soportar la abstinencia, a reconstruir desde cero. Y en ese proceso, su voluntad se volvió más dura que cualquier tentación. ¿A cuántas mujeres les has entregado un poder que ni tú mismo sabes manejar? Piensa en eso, no como una metáfora, sino como una transacción real, cada instante de energía, cada noche sin propósito,
cada promesa hecha para obtener placer rápido, todo eso es un pago, y el precio que pagas es tu soberanía. ¿Cuándo fue la última vez que decidiste algo sin buscar la aprobación de nadie? No me digas que fue hace poco si, en tu interior, cada paso que das todavía se alimenta de cómo los demás lo verán. La independencia no se mide en palabras, sino en decisiones que no tiemblan aunque nadie las aplauda. ¿Qué parte de ti sigue esperando que alguien más te salve? Responde con brutal honestidad. Porque mientras esa parte exista, serás presa de cualquier mano que te ofrezca lo que crees que necesitas. Y la mayoría de las manos que se acercan no vienen a levantarte, vienen a usar tu debilidad como palanca. ¿Cuántas veces has jurado que no volverías a caer y, sin embargo, lo hiciste? No lo uses para culparte, úsalo para entender que la voluntad no es un evento, es un músculo. Y los músculos no crecen si no se entrenan todos los días. ¿Has confundido el placer con el poder? Muchos hombres lo hacen. Creen que dominar cuerpos es dominar vidas, y no ven que cada conquista sin control los deja más pobres, más vacíos y más predecibles. ¿Cuántos de tus movimientos han sido dictados por urgencias y no por estrategia? Porque la urgencia grita, la estrategia susurra. Y si siempre respondes al grito, jamás escucharás el susurro que te lleva a la cima. ¿Cuánto valdría si mañana nadie pudiera comprarte con placer? Esa cifra es la medida real de tu libertad. Si es baja, no importa lo que ganes en dinero o prestigio, seguirás siendo barato. ¿Eres dueño de tus mañanas o comienzas cada día reaccionando a estímulos que otros te dan? El hombre que no controla cómo empieza su día, rara vez controla cómo lo termina. ¿Has sentido alguna vez esa calma pesada que viene de decir no a lo que más deseas? Si no, aún no conoces el sabor de tu verdadero poder. Porque no hay victoria más grande que la que obtienes sobre ti mismo. ¿A qué le has dicho sí que deberías haber rechazado? Esa lista, si la escribes, te mostrará dónde estás entregando tu vida sin darte cuenta. ¿Has practicado el silencio como arma? No el silencio pasivo del que no sabe qué decir, sino el silencio activo del que observa, evalúa y actúa cuando todos creen que no lo hará. ¿Qué harías si no tuvieras miedo de perder lo que nunca debiste tener? Porque muchas veces no sueltas lo que te debilita por miedo a un vacío que en realidad sería tu liberación. ¿Cuántos de tus fracasos han sido sembrados por tus propios impulsos? Y lo más importante, ¿cuántos más estás dispuesto a permitir antes de cambiar? ¿Puedes soportar el peso de tu propia compañía? Si no, cualquier voz, cualquier promesa, cualquier caricia será suficiente para arrastrarte. ¿Cuántas veces más vas a vender tu atención, tu energía, tu enfoque, a cambio de una gratificación que no dura más que unas horas? ¿Estás dispuesto a dejar de ser un hombre que reacciona para convertirte en uno que decide? Esa es la línea que separa a los que mandan de los que obedecen. ¿Qué imagen de ti mismo quieres dejar en la mente de quienes te conocen? Si es la de un hombre que se controla, que no se vende, que no cede, tendrás que construirla cada día, no solo imaginarla. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque estabas demasiado distraído persiguiendo algo sin valor real? ¿Vas a esperar a que una traición te obligue a despertar, o vas a elegir despertar ahora que aún tienes algo que proteger? ¿Cuánto más tiempo vas a permitir que tu vida la dicten tus deseos y no tu voluntad? Si has llegado hasta aquí, ya no puedes decir que no lo sabías. Ya no puedes alegar ignorancia. Ahora solo hay dos caminos, actuar o seguir siendo un sirviente que cree ser libre. Suscríbete si estás listo para que la estrategia no sea una teoría, sino tu forma de vida. Porque si este mensaje ardió en ti, significa que el trabajo ya comenzó. Comparte este video con otro hombre que aún duerme, el cuervo también puede despertar en él. Si este fue un puñal que te hizo abrir los ojos, comenta, el cuervo ya despertó en mí. No para mí, sino para que tú mismo lo leas después y recuerdes que en este momento empezó tu reconstrucción.